Buenas noches, feliz viernes, bienvenidos a esta transmisión desde acá, desde nuestro canal. Ya dentro de poco se conecta Lianis para que comencemos esta transmisión. Y la noche de hoy vamos a conversar de un tema bien interesante. Vamos a hablar un poco acerca de esos apoyos y orientaciones que son bien importantes para las mamás y los cuidadores cuando estamos hablando sobre el tema de las normas y las instrucciones. Sé que hay unos momentos y unas etapas que son bien complejas de sobrellevar, sobre todo los primeros años de nuestros hijos, cuando obviamente esa ausencia de lenguaje, de interacción social, obviamente la falta de comprensión, la inmadurez a nivel del neurodesarrollo y pues por supuesto también todo lo que tiene que ver con el proceso de desintegración sensorial genera a nuestros hijos pues una serie de reacciones, de explosiones y de comportamientos que muchas veces realmente para nosotros son inexplicables, son difíciles de manejar y pues queremos compartir un poco pues la vivencia desde lo que yo como mamá he pasado con Mati y Gabriel y Aliani por supuesto toda su experiencia desde el proceso del aula, ¿no? Entonces eso es bien importante porque leyendo muchas de las cosas que a bien las mamás comentan, una conducta que a mí me sucedía mucho con Gabriel era el tema de que con mucha facilidad él de repente tenía unas explosiones donde empezaba a tirar cosas al piso y uno no explicaba el por qué, estaba tranquilo y de repente eso y luego venía una risa completamente disonante a la situación o esa impulsividad que muchas veces lo podía poner en situaciones de riesgo. O con Matías me sucedía que de repente tenía unas reacciones que a mí me parecían como muy desproporcionadas a lo que estaba sucediendo. Y bueno, así cada quien pues tendrá muchas historias para contar, ¿no? Pero sí creo que hay cosas que, bueno, que me han dado a entender que necesitamos regular en muchas áreas para apoyar a nuestros hijos en estos procesos. Ya está Lianis acá, le vamos a dar el ingreso al live. Bueno, ella se va a unir a la transmisión, pero de verdad que bueno, hay muchas cosas para conversar sobre este tema y esperemos que todo lo que a bien podamos transmitirles esta noche realmente les sirva de mucha utilidad. Buenas noches, Alianis, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está mi querida Ámbar? Buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo Zona estás? Hilda. Bien, gracias a Hola, Dios. Ya doña Hilda. Gracias por acompañarnos como siempre. ¿Cómo has estado? bien, gracias a Dios. Ya Excelente, sobreviví a gracias la a Dios. semana. Ya eso es bastante. Mucha Claro. ganancia. ¿Tú cómo Excelente. has estado? Qué bueno. Bien, gracias a Dios, bien. Cansada ya, llegando ya a la meta de la semana, pero aquí estamos todavía, cumpliendo con las Claro. responsabilidades y los compromisos. De eso, Pero de bien, eso se gracias a trata. Dios, está todo bien. Mientras tengamos salud, todo excelente. Mientras tengamos salud y estemos haciendo lo que más disfrutamos Así con es. tanta pasión y amor que lo hacemos, Así es. crean que ya nuestras jornadas puedan ser muy largas, realmente estos espacios son muy fructíferos y de verdad son para nosotras de mucho gusto realizarlos. Así que Así es. realmente para nosotras Disfruto, tú todo un sabes honor que estar acá. disfrutamos el trabajo. Desde esta mañana estoy de terapia en terapia, de aquí a allá, y aquí estoy otra vez sentadita, haciendo lo que nos gusta, como dices tú, con pasión, con alegría y sin interés, sin algún interés de por medio, más que el de Así es. ayudar y el de llevar información. Muchísimas gracias a todas las Bueno, personas que se están uniendo. sí, ya vi por aquí a nuestra fiel compañera doña Hilda, no deja de escucharnos. De verdad que me complace mucho, así como ella, muchas mamis que quizás en diferido lo van a ver y bueno, y dejan sus inquietudes, sus preocupaciones en en cada una de nuestras transmisiones. Entonces, bueno, no alcancé a escuchar tu introducción el día de hoy. Ingresé y de una vez vi la solicitud, pero bueno, creo que este tema de instrucciones y normas es sumamente importante para los papás, para la familia. A veces ellos se sorprenden, Ámbar, los papás se sorprenden cuando ellos ingresan a aula y ven que los niños están sentados, que están comiendo tranquilos. Y entonces te dicen, ¿y por qué en la casa tengo que perseguirlo? ¿O por qué en la casa no se sienta y come dando vueltas alrededor de la mesa? Entonces, ¿qué puede estar fallando?
qué no estamos haciendo de la manera correcta para que nuestros niños no, por el cual nuestros niños, perdón, no están generalizando esos aprendizajes, que obviamente sabemos que la generalización es algo de lo que más les cuesta a ellos, no llevar eso que yo he aprendido en un contexto a otros ambientes. Eso es algo que es sumamente difícil para ellos y es por eso que a los papás siempre les decimos debemos hablar el mismo idioma. Los abuelos, los tíos, los papás, los docentes, para que nuestros niños puedan entonces comenzar a adquirir todo este proceso de acatar normas, seguir instrucciones, que no es que el niño lo va a lograr porque yo lo impuse. Hay otros procesos previos que incluyen lo que es el lenguaje y la comunicación, ¿ok? Todo esto que siempre decimos, esas funciones ejecutivas, las habilidades sociales que ellos puedan poseer. Entonces, por eso que entre más pequeños nosotros comencemos todo este proceso a largo plazo, que es lo que nosotros buscamos, un adulto, ¿ok? Autónomo, autosuficiente, independiente. Para lograr eso, debemos comenzar a trabajar desde edades tempranas. Sí, Porque eso es muy pequeño todos importante, lo claro. queremos resolver porque está pequeño, pero Ujú. son necesarias las situaciones de apuro o de aprieto para que ellos comiencen a demostrar y a sentir que sí pueden, porque cuando sienten que pueden, estamos fortaleciendo esa autoestima de esa persona adulta capaz en el futuro. ¿Ok? Sí, eso es Ya. muy importante. Lo que está diciendo Lianis es clave, porque ¿cuál es la edad apropiada para generar hábitos y rutinas? Desde los inclusive desde los primeros meses de edad del niño. En el caso de nuestros hijos, que por supuesto tienen un desarrollo a destiempo, por decirlo de alguna manera, pues lógicamente, ¿no? No nos vamos a partir tal vez tanto en ese patrón de la edad, pero sí, igual Mm, los procesos son los mismos. Entonces hay cosas bien importantes que si uno comienza a trabajarlas desde muy pequeños, que no sabemos cuánto tiempo nos van a tomar, porque yo creo que aquí la primera clave, Aliani, es que uno como el adulto tiene que revisarse qué cambios está dispuesto a dar, porque esto implica mucho de desaprender. Aparte de desaprender, implica mucho de compromiso, de disciplina y dedicación de parte mía, como el adulto. Tercero, implica mucho de revisarme a nivel personal de qué, o sea, cómo me hace sentir a mí todas y cada una de estas conductas que a veces yo no entiendo de mi hijo. Eso es muy importante. Porque si yo sencillamente quiero evadir esa emoción, puede ser que yo tenga la capacidad de tener cierto grado de contención. Muy bien, pero va a llegar un momento que yo voy a explotar, me voy a claro, agotar. Entonces, lo primero es eso. Si yo tengo que estar muy claro con qué me conecto a nivel personal para poder sanar ese proceso y realmente ser un apoyo efectivo para mi hijo. Porque nuestros hijos en estas situaciones realmente créanme que van a ser un gran espejo. Entonces, eso es una pauta muy importante, o sea, comprender qué es lo que está pasando conmigo a raíz de toda esta situación. Y cuando nosotros pues vamos a empezar a incorporar todos estos procesos, pues hay unas pautas bien importantes. Primero, que deben adaptarse al niño. Si estamos hablando que nuestro hijo de repente en estos momentos no ha adquirido una expresión oral, vemos que, bueno, comienza todo el proceso de las dificultades de la interacción social, que tenemos conductas repetitivas, que tenemos elementos que claro. nos juegan en contra, pues obviamente nosotros tenemos que valernos de todos los apoyos necesarios para que realmente el mensaje llegue. Porque alguien me decía, no, pero es que 100 veces le digo lo mismo y no me entiende. No te entiende porque no estás utilizando el canal apropiado. ¿Ok? Mientras yo siga insistiendo de que él debe aprender en función de cómo yo planteo, allí ya hay una primera falla. Muy bien. Y esa falla pues va a generar mucho desgaste, va a generar mucha frustración en el niño, mucho malestar. Entonces, por eso es que es tan importante y por eso es que nos apoyamos tanto en el tema de lo que son los pictogramas, de generar estos cronogramas que van completamente especificados en función. Ahorita, amor. Sí, más tarde. Que El vayan funcionando. galán. Sí. Lo que pasa es que anda demasiado sexy para sacarlo en cámara. Se apoya en Sí, su casa. anda en underwear. Entonces, eso es importante, el por qué nos apoyamos en todos esos elementos. Que una cosa muy importante, Alianis, que pienso yo que, bueno, yo lo he vivido en Psicomatías y Juan Gabriel, que deben fomentar la participación. Muy bien. Muchas veces nuestros hijos quedan como al margen, quedan como aislados en muchas de las situaciones cotidianas del hogar,
y solamente parece que aparecieran cuando tienen una conducta disruptiva. Cuando aparece algo de esto que nos causa mucho agravio y no sabemos cómo resolverlo. Pero si comienza este trabajo en equipo y realmente ellos siempre están presentes en las diferentes situaciones de la vida cotidiana, pues obviamente que es mucho más fácil hacer esas adaptaciones. Otra cosa, no puede haber simplemente una respuesta de que lo vas a hacer y sí porque yo lo digo, o no porque yo Claro, lo digo. No, o sea, parte de aquí de los retos es el tema de la comprensión. ¿Ok? Mi hijo tiene que comprender y entender el por qué sucede algo. Yo entiendo que llega un momento de la vida que ese por qué suena así como retador, ¿no? A mí en momentos me pasa con Matías, que ya es el que tiene más edad. Que, Matías, ¿qué tal cosa? ¿Pero por qué? Pero tal. Hay momentos que me satura y me molesta, pero antes de yo arremeter en el sentido de pensar de que está siendo desafiante conmigo, siempre me paro a decir, bueno, pero, o sea, la pregunta es válida. Él tiene la necesidad de saber el por qué pasa esto, tal vez no le entiende. Entonces, bueno, hacer ese cambio de estructura mental para mí me ayuda a no tener conflicto con él, a explicar la situación y que él claro, muchas veces pues ceda y haga lo que necesito que haga. Entonces, esa es otra cosa importante. Recuerden que para nuestros hijos muchas de las cosas van a implicar entrenamiento, ¿ok? Y el entrenamiento implica por la explicación de cosas que para nosotros son de carácter innato, que nosotros no tenemos, nunca nos tuvieron que explicar. Para nosotros estaban tácitas, pero para ellos no. Entonces, todos esos elementos, el ser expresado en positivo, porque muchas veces si el niño grita y yo lo que le digo es, no grites, no queda clara la instrucción. O sea, la instrucción realmente es, habla más bajo, ¿ok? O toma las cosas de determinada manera. O sea, ser muy específico y describir exactamente la conducta que esperamos de nuestros hijos. Que eso, bueno, Ariane nos podrá ilustrar muchísimo mejor que yo. Y otra cosa muy importante, el hecho de entender las consecuencias inmediatas de cuando sucede algo. Muchas veces, y esto y pasa con niños dentro del espectro y niños neurotípicos, hizo algo malo y entonces, bueno, vamos a castigarlo quitándole con lo que más le gusta. Ajá, pero ¿qué tiene que ver la leche con la magnesia? O sea, realmente el poder tener una actitud pedagógica frente a esta situación es entender la consecuencia de por qué sucede eso y que de mi parte debe haber una reparación de ese hecho. ¿Ok? O sea, cuando en vez de verlo como un castigo, sucede algo y más bien trabajamos en función de que entiendas de que, bueno, por ejemplo, se rompió algo. La consecuencia es que se rompió. ¿Qué tengo que hacer a continuación? Tenemos que recoger. ¿Y por qué tenemos que recoger? Porque eso no se puede quedar en el piso, porque si es vidrio te puedes cortar. Entonces, cuando yo te incorporo desde la participación a que tú seas parte activa de la solución de las situaciones, allí estamos fluyendo. O sea, no se hace el escándalo, no se crea la crisis, no me siento yo como la mamá más desdichada del mundo porque Dios mío, ¿cuántos años me va a tocar de esto? Es que mi hijo se va y no entiende. Entonces es el tema de cómo nosotros decidamos enfocar la situación. así es. Ok, básicamente, en cuanto al trabajo o para hacer efectivo el trabajo de instaurar normas, límites o que el niño comience a seguir instrucciones, debemos detenernos en las habilidades lingüísticas o las habilidades comunicacionales que tiene el niño. Aparte de eso que tú acabas de explicar de una manera excelente, el autocontrol del adulto, qué tan dispuesto estoy yo a, o solamente voy a dejar a los terapistas detrás de la puerta hacer el trabajo, pero yo no voy a hacer mi parte en el hogar, porque el niño, como siempre les digo, está 45 minutos en terapia, el resto de las horas del día, las vacaciones del año, está en casa. Entonces no puedo delegarle a las personas solamente porque estoy pagando y hagan el trabajo. No. Debo hacer lo que me corresponde también, porque volvemos otra vez, la generalización, ¿dónde está? Yo como terapista, yo abro las puertas e indico al papá cómo estoy haciendo y qué estoy haciendo. Y ante una determinada conducta o un comportamiento, ¿de qué manera lo vamos a abordar? ¿Ok? Eso es sumamente importante. Me detengo siempre en el lenguaje ámbar porque incurrimos o se incurre en el error de llenar al niño de palabras para únicamente dar una instrucción de recoge.
Luis, estoy cansada de tu reguero, por favor, recoge. Y Luis, o sea, tantas palabras. Claro, las dos primeras Acá, ya se fue. entonces, número 1, llámalo por su nombre. Número 2, haz contacto visual. Número 3, utiliza un mínimo de palabras y apóyalo con un gesto. Si el niño no atina a atender un gesto, nos vamos hacia un apoyo visual. Recuerde que para nuestros niños muchas veces las palabras no tienen sentido si yo no le muestro en concreto a qué me refiero. Limpia la mesa. Si nunca he visto, si nunca me han brindado un moldeamiento para que yo aprenda a mover el brazo sobre la mesa, ¿cómo yo voy a saber a qué estás haciendo referencia? Es lo mismo que cuando vamos a la hora de las meriendas. Niños, hora de merendar, busquen la lonchera, abran, saquen la merienda que vamos a comer. No va a suceder nada. No va a seguir las instrucciones. Yo voy a dar las instrucciones una a la vez. Luis, levántate. Cuando Luis esté levantado, busca la lonchera y siempre señalando, busca la lonchera. Cuando Luis tiene la lonchera, siéntate, abre y voy por paso. El hacer esto de manera rutinaria, que es lo que nos va a ayudar a adquirir los hábitos, el niño ya voy a ir observando y voy a saber de qué manera yo voy a ir dando las instrucciones, si van a ser una a la vez o puedo pasar a instrucciones secuenciadas. Pero no puedo de inmediato a un niño pequeño o que sé que tiene dificultad en su lenguaje receptivo, cargarlo de un gran número de instrucciones porque termina por no hacerlas, saltarse lo que le estás diciendo o queda paralizado o hay una conducta disruptiva. Entonces, por Exacto, eso es que siempre decimos que la comunicación no es un problema del niño. La comunicación es un problema tanto del niño con el adulto como el adulto con el niño. ¿Ok? Porque exactamente. ni él me comprende, ni yo lo comprendo. Entonces, el resultado es lo que siempre vemos en nuestros niños, la pataleta, el berrinche o el no hacer nada. Claro, y Entonces, hay una cosa bien importante, o sea, que también es parte o sea, de lo que nos lleva a nuestra propia experiencia de vida. Desafortunadamente, tal vez nosotros cuando fuimos niños y pasamos por esas vivencias, sobre todo esas actitudes donde yo te quito el afecto cuando estoy molesta por algo, ¿ok? Que es algo que es muy contraproducente, por muy frustrado que yo me sienta frente a la situación. Eso no debe pasar, porque para un niño su figura de apego es algo demasiado fundamental e importante. Entonces así es es. muy importante el acompañamiento frente a estas situaciones. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que no es que yo tengo que retirar el no porque se puso terrible y entonces para evitar más el problema o que se autoagreda o que estamos en un lugar público, yo tengo que ceder. No, yo voy a mantenerme firme en el no, pero yo tengo que entender que mi hijo, como cualquier otro niño del planeta, todavía está muy inmaduro con respecto al proceso de la autorregulación emocional. Muy bien, porque esas son etapas del desarrollo. Pero es muy diferente que yo te acompañe, o sea, te puedo hasta abrazar, o sea, yo te voy a acompañar efectivamente y te voy a consolar porque tú estás molesto por el no, pero el no continúa presente. Muy bien, o sea, no puede ser que parte del castigo, entonces no te hablo, no te miro, te dejo ahí solo, que pase lo que pase, no, porque parte de las cosas que nosotros estamos enseñando a nuestros hijos es que está bien, es válido expresar mi malestar, porque un malestar también es una expresión de algo. Muy bien, entonces si Claro. nosotros siempre tratamos de inhibir o extinguir esa conducta, después cómo esperamos que nuestro hijo realmente pueda comprender todos los elementos que involucran a la expresión emocional y en qué circunstancias se presenta cada uno de ellos, que eso es un elemento sumamente importante acá. Entonces, eso es otra cosa muy importante entender. Otra cosa que a nivel personal yo me fui dando cuenta en el camino es que evidentemente, pues, a medida que nuestros hijos pues van presentando todos estos procesos que tienen que ver con la desintegración sensorial, que si tienen algunas otras comorbilidades, por ejemplo, me refiero ahí más en el caso de Gabriel, que aparte del autismo pues tiene el déficit de atención con hiperactividad. ¿Qué pasaba? Por supuesto, mientras más desregulación orgánica él presentaba, lógico, estas conductas se hacían mucho más evidentes. Y su nivel de creatividad para hacer pilatunas, o sea, llegaba a extremos insospechados, situaciones de peligro. Entonces, ahí voy al tema, un tema que es muy controversial,
que habrá gente que está de acuerdo, gente que no, porque todo lo que nosotros planteamos en función de cambios de estilo de vida que tiene que ver con el tipo de alimentación que brindamos, porque somos lo que comemos, todo lo que nos exponemos a nuestros hijos, ¿ok? Bien sea a nivel del ambiente, bien sean las pantallas, bien sean pues todos los elementos que están allí involucrados, metales pesados, qué sé yo, muchas cosas, las personas con las que está, los ambientes donde se desarrolla, lógico, como cualquier otro ser humano, si yo te expongo una serie de situaciones que generan en ti estrés y ansiedad, ¿cómo espero yo que tú tengas respuestas efectivas y serenas? Eso es muy difícil. Muy bien. Entonces yo me fui dando cuenta que a medida de que yo iba desincorporando aquellos elementos que podían, vamos a utilizar esta palabra, sobreestimular esas conductas, la tarea era más sencilla. Y no para mí, para Gabriel, para poder conectarnos y para poder comprender y poder avanzar en ese punto. ¿Ya? Claro. Porque a fin de cuentas, más allá de lo que a mí me pudiera desgastar, para mí era muy doloroso muchas veces verlo en ese cuadro donde realmente nosotros no podíamos conectar. Muy bien. Entonces, el tema realmente se trata de eso, o sea, de que existan todos los elementos que realmente brinden todo lo que pueda apoyar a nuestro hijo a bajar un poco esa hiperactividad, esa irritabilidad, ese insomnio, o sea, esos cambios de humor. Y por supuesto hay muchísimos moduladores para ese tema, pero el tema es que eso sí es algo que siempre tenemos que tener muy, pero muy en cuenta. Muy bien. Que nuestro hijo no está haciendo estas cosas porque es que él quiere hacernos la vida de cuadritos, porque es que voluntariamente él nos encontró el lado. No, es porque realmente todo eso es toda una sintomatología que nos viene a mostrar que hay muchas cosas por regular detrás de eso. Claro, por supuesto, hay muchos elementos que también son conductuales que van a implicar entrenamiento y trabajo. Yo no digo lo contrario, porque es así. Pero que si este elemento apoya al segundo, realmente se fluye mejor. Así es. Así es. A ver, eso que tú hablabas de la gestión de las emociones es sumamente importante en nuestros niños. Si algo se les dificulta poder gestionar lo que están sintiendo. Y como adultos siempre nos enfocamos en que está mal visto. O sea, estás haciendo esto, me estás haciendo sentir mal, entonces la incomodidad del adulto es la consecuencia inadecuada para el niño. Y lo que está necesitando es, como tú bien lo dijiste, es un acompañamiento, porque no estoy comprendiendo, porque estas sensaciones que tengo ahorita en este momento no las puedo canalizar. Entonces tú como padre, esa figura de confianza, esa figura de amor, no me estás entendiendo. Obviamente, imagínate tú el detonante a seguir, ¿ok? Entonces, lo otro es que tendemos o se tiende a querer normalizar la condición. Hay comportamientos que son propios y con un no voy a A poderlo canalizar manejar. Uh-huh. exactamente la situación. Como siempre le hemos dicho en cada una de nuestras transmisiones, las ecolalias algo nos comunican, las estereotipias algo nos comunican. Entonces no es no la hagas, baja las manos, quédate, porque los llenamos de órdenes infinitas para Exacto. que cese. ¿Ok? Y yo quiero, y siempre les digo, si alguien consigue extinguir las estereotipias, que por favor me diga cómo lo logra hacer, porque eso es algo que evidentemente no va a extinguir. No va a suceder. La persona puede autorregular en Exacto. ciertos momentos, pero de igual manera algo nos va a comunicar. ¿Ok? Uh-huh. Algo me pasó esta semana algo en aula. Llega la mamá y me dice, maestra, hable con él porque no quiere ir a la escuela regular, el niño está incluido. Pero obviamente las competencias que él tiene no están para el grado. Sin Ok. embargo, las expectativas de las familias son mayores. Uh-huh. Entonces, la presión, las exigencias han llevado al niño a no querer asistir a clases, ¿okay? Y a negarse a realizar los deberes. Cuando vamos a terapia, esta semana, bueno, yo le envié una foto de lo que habíamos hecho y tal, y el niño, básicamente el problema era de lectoescritura, y en esta sesión le fue excelente.
Y yo le envié las fotos y le envié todo, entonces ella me dice, yo creo que mi hijo tiene una doble personalidad, porque contigo es una cosa, pero en la casa es otra. En la casa solo quiere ver televisión. A ver, si en una sesión de 45 minutos puede llegar a ser 5 actividades, pero ¿qué pasa? Que están las normas, permanecemos sentados, tenemos un sistema de trabajo que visualmente te indica qué vas a hacer, cuando tú tienes derecho a hacer esa actividad de tu interés y cuándo vamos a retomar. Si tú visualmente estás viendo todo eso, obviamente el trabajo va a fluir y vas a cumplir con las indicaciones. Y ese día, cuando su mamá llegó, él estaba tan contento, pero tan contento que su mamá abrió la puerta y le dijo, mamá, ya sé leer. Obviamente estamos con el método global y él aprendió, logró dominar ese día un número de palabras, entonces la mamá viene y me dice eso, o sea, él es una cosa aquí, pero allá es la otra, entonces, ¿dónde estamos fallando? Claro, en que Lo que dijimos evidentemente la anteriormente. mamá no está hablando el mismo idioma que tú. Ahí es donde está la falla, ¿no? Exactamente. No que el niño tiene ¿Ok? Y personalidades las múltiples. exigencias, claro. Entonces, fíjate que sin querer pueden llevarlo a que él mismo se excluya del sistema. Entonces, si tú me comprendes, si tú aplicando las estrategias basadas en mi condición y me entiendes y me acompañas y me apoyas, yo voy a responder. ¿Ok? Exactamente. Entonces, Eso es muy es importante. allí, y es como le digo yo a ellos también, o sea, aquí en aula, cuando comienzo yo, que conozco a los niños, inmediatamente yo voy aplicando las normas de aula. Si te Exacto. levantas de la mesa, vamos a retirar el plato, retiro el plato, una vez que te sientes, te vuelvo a colocar el plato, y así no toma Claro. menos de 3 4 días que ya el niño asimila Y que para mantenerlo. comer debo Fíjate estar que de sentado. hecho acaba de pasar en este instante. Matías viene llegando de la iglesia. Entonces yo le dejé su comidita aquí servida para que cuando él llegara comiera. Y claro, él me imagino que por temas de no interrumpirme se iba a llevar la comida al cuarto. Pero es que en esta casa no se come en el cuarto. Claro, esa es la Entonces norma. yo le hice la seña y él la captó y se quedó sentadito ahí a comer. Y es eso, o sea, el por qué hay que mantenerse constante en el tema de los hábitos y la disciplina, tiene que ser así, porque eso es muy importante. ¿Qué genera estabilidad? Dos cosas muy importantes. El discurso, cuando el discurso, como bien explicaba Leanis hace un momento, es un discurso que es claro, conciso, preciso, cuando utilizamos bien sea pautas visuales o elementos en la vida real, o sea, elementos concretos que nos permiten hacer eso. Y dos, la más importante de todas, la congruencia. Yo no puedo pedir a mis hijos cosas que yo no estoy dispuesta a dar. Entonces, en este punto en particular, que estamos nuevamente hablando de la parte emocional, yo tengo realmente que tener una actitud de serenidad. O sea, que lo que mi hijo pueda centrar la atención sea en esa orden y en esa instrucción, y no en ver que yo estoy completamente fuera de mis cabales, que mi tono de voz es tan fuerte que lo agredo sensorialmente, de que estoy manoteando, de que, como bien decía Lianis, en mi frustración digo mucho, pero al final no digo nada. Ojo, y eso es muy válido, porque la gente dirá, bueno, pero es que yo no soy perfecto, ¿cómo hacemos? O sea, yo soy humano, ¿sí? Eres Claro. humano y como cualquier persona, entonces nuevamente voy al proceso de lo que tiene que ver con uno. O sea, si en el momento yo no tengo la capacidad de autorregulación, yo tengo que apartarme de la situación, regularme y venir nuevamente, hacerle manejo a la situación, porque hay cosas importantes allí. O sea, lo que yo les decía de los patrones de crianza a nivel personal. A nosotros nos criaron mucho en base a la contención. Le pego para que llore por algo. Y como esas, muchas cosas que se nos enseñaron a nosotros, que a nosotros era como que no teníamos derecho a sentir por tonterías, algo así. O sea, eso es como minimizar las emociones. Y Claro, lógico, esos claro. son patrones aprendidos y es normal que se nos puedan salir con los hijos. Pero el tema es que nosotros debemos romper con esos esquemas, ¿ok? El segundo, que evidentemente sería el punto contrario, que es la falta de autocontrol, que entonces la emoción te supera la razón, uno explota como un volcán y después recoger eso es bastante complicado. Muy bien. Y por supuesto, otro elemento muy importante que puede pasar, que es el de uno manipular y chantajear desde la figura también del adulto. Eso también se presenta. Y otra cosa que es o sea, la reacción que nosotros tenemos frente a la reacción de nuestro hijo. Que normalmente entonces ahí viene la figura de la agresión, viene la figura del amedrentamiento. Y entonces,
todo eso lo que hace es que se desvíe la atención y no pasa el proceso que está diciendo Aliani, que si las normas del juego están claras, fáciles de comprender, y nosotros nos mantenemos apegados a esas normas, es un entrenamiento. Si todos los días vamos cumpliendo lo mismo y entendiendo que aquí cada día trae sus cargas, muy bien, porque esa es otra cosa muy importante. Yo siempre le he dicho, hay días buenos y hay días no tan buenos. Muy bien. Entonces, en base a eso, tenemos que entender que cada día va a ser diferente. Ay, no, que esta vez sí lo logró. Entonces ya yo feliz, y entonces el día que el niño no lo hizo, entonces me voy hacia atrás porque mi hijo tuvo una regresión, un retroceso. Eso puede pasar, o sea, entonces no tenemos que tener expectativas de que el día siguiente va a ser peor que el día de hoy o que va a ser mejor que el día de hoy. Simplemente cada día debo enfocarme en función de lo que viene. Muy bien, y de lo que está sucediendo allí, que es muy importante, y por eso yo les decía que uno debe autorrevisarse mucho en función de cómo me hace sentir a mí esto que está sucediendo. Ajá, así es. Eso que tú decías en cuanto a que debemos ser congruentes, 100% de acuerdo contigo. Fíjate que muchas veces los niños pueden emitir un comportamiento inadecuado, entonces mira, tú vienes y le dices, estoy molesta contigo, Ámbar, pero mira que estoy molesta y estás viendo la incongruencia con mi expresión. Entonces, si a ellos les cuesta tanto poder gestionar sus emociones, ponerse en el lugar de las demás personas, yo estoy siendo incongruente entre lo que digo y lo que expreso, estoy confundiendo al niño. Entonces, debo ser congruente. Ámbar, estoy molesta contigo. Yo te amo, te quiero, pero en este momento estoy molesta contigo. Y me mantengo y pongo mi expresión y él me va a insistir y me va a empujar y me va a empujar y va a llorar y va a tirarse en el suelo y va a llorar y yo me voy a mantener. Ok, estoy molesta. Cuando te calmes, entonces vemos y sigues tu camino. ¿Ok? Entonces, y es muy común en los niños pequeños que no tienen lenguaje y que sus demandas son con llanto y que lo que quieren es que me levantes, que me cargues, ¿ok? Y llega a los 4, 5, 6 años con las mismas conductas o el mismo comportamiento y se perdieron 2, 3 años de trabajo por no ser congruentes, por no mantenernos en la norma. Ok, entonces yo le digo siempre a los papás cuando estamos con los niños pequeños, esto nos va a tomar un poquito de lágrimas. Ahorita vamos a tener lágrimas, pero después vas a tener todas las recompensas, tanto tú como, pero sobre todo el niño. ¿Ok? Claro. Entonces, llora si quieres llorar, aléjate, pero no podemos ceder ante situaciones que no le estamos haciendo daño, obviamente, pero que debemos ser constantes y donde debemos mantenernos firmes en nuestra norma, en nuestra instrucción. Utilizar el lenguaje positivo. No es lo mismo que yo diga, si no te sientas no vas a comer, a que le diga, siéntate para que puedas comer. Ok, porque siempre es no, 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 todo lo que, como bien lo explicaste hace rato. ¿Ok? Entonces, hoy en día se le da mucho valor a las emociones. ¿Ok? Las emociones anteponen cualquier aprendizaje. Si yo no estoy motivado, si yo no estoy feliz, si yo tengo altos niveles de estrés, difícilmente yo voy a aprender. Y era el caso de este niño que yo te mencionaba anteriormente, de esta semana, que un niño que estaba sumamente estresado, donde se comenzaron a ver ecolalias que casi no las había, donde comenzó una verborrea que casi no había, un nivel de impulsividad, y lo que me estaba era informando que algo estaba sucediendo a nivel de esas exigencias académicas y familiares. Entonces, Exacto. inmediatamente decimos, no, es que el niño está disruptivo, es que el niño está grosero, ya va, pero tenemos que detenernos a ver y observar e investigar qué es lo que está pasando para entonces darle respuesta a todo esto. ¿Okay? Y Y ahí no cabe una pasar por pregunta muy encima. importante. Por favor, instruyenos tú, la diferencia entre pataletas y una crisis nerviosa. Ok, la pataleta es muy conductual y el llanto nos ayuda a distinguir si es una pataleta o es una crisis, porque cuando es una pataleta llega un momento en que ese llanto, esa impulsividad se va dando de manera intermitente hasta que tú, por ¿cómo se llama? Ignorar un poco, la conducta va
y la pataleta disminuyendo, mientras que en una crisis de ansiedad, en una crisis sensorial, no va a parar nunca. Y entonces, si abordamos de manera inadecuada, el niño va a hacer más fuerte la crisis porque no estamos apoyando, obviamente, sino que estamos, como quien dice, sumando más factores a lo que ya él está sintiendo. ¿Okay? Llega un Exactamente. momento que por ser pataleta disminuye, pero la otra se va a mantener. Entonces hay que ser Exacto. muy observadores en eso. Claro, porque las pataletas tienen un objetivo específico y cuando yo lo Específico. consigo, así Llamar la sea, atención, demandar, claro. exacto, o tener atención negativa, que es lo que pasa Uh -huh. normalmente, porque hay un doble condicionamiento. El papá también se Sí. condiciona a tener una respuesta automática frente a la actitud del niño. La actitud normalmente del papá es o te regaño o puede ser que te pegue o te castigue, pero el niño consiguió el objetivo, hubo la atención. Allí normalmente para. Pero como bien dice Aliani, evidentemente, lógicamente en las crisis no sucede eso, sino que vemos que eso va creciendo de manera exponencial y cada vez tiene más elementos de por medio. Contestando esa pregunta que dice ahí, entonces hay que dar, uno dice, bueno, que hay que dar instrucciones claras y precisas, que hay que hacer un consejo para cuando hay crisis. Hay varias cosas importantes. Primero, el tema de lo que yo les digo, o sea, la persona, el adulto que va a abordar, muy bien, esta situación tiene que estar calmo y sereno. Yo les sugiero que antes de que se presenten las situaciones de crisis, porque normalmente cuando viene la crisis, entonces se encrisia toda la familia, y Sí. eso son otra serie de estímulos adicionales que empeoran la situación. Es importante que nosotros conversemos, bueno, cuando se presenta este tipo de situaciones nos damos cuenta que el niño con la persona que se siente pues más allegado, más cómodo y que normalmente se vuelve más dócil, de repente es mamá. Vamos a poner ese ejemplo. Entonces mamá debe ser la persona pues encargada de esto, de brindar ese apoyo. Tercero, primero que nada, tratar de quitar la mayor cantidad de estímulos. Normalmente, si estamos en casa, es preferible llevarlo como a su espacio de trabajo, a su espacio de seguridad, a su habitación. Cero teléfono, cero pantalla, cero ruido. O sea, la idea es, como yo les decía, tratar de eliminar la mayor cantidad de sobreestimulación que pueda estar allí. Muy probablemente, en ese instante se van a presentar estereotipias, como decía Liani. Hay niños que se empiezan a mecer, hay niños que empiezan a aletear, hay niños que empiezan a caminar de un lugar a otro, hay niños que se les va a aumentar considerablemente la ecolalia y hay niños que se tienden a autoagredir. ¿Qué es lo primero? Obviamente, tener la certeza de que él no se va a lastimar. Entonces, debe haber un grado de contención. Si vemos que el niño se va a enterrar las uñas, pues tenemos que buscar la manera pues, de agarrarlo y dar cierto nivel de contención para que eso no suceda. La frustración o el enojo tiene el mismo principio de la energía. No se destruye, solo se transforma. Entonces hay elementos que son como muy terapéuticos a ese respecto. Como primero, el tema de que si vemos estereotipias que obviamente no produzcan autolesiones, vamos a permitirlas. Porque él está buscando regularse de alguna manera esa sensación tan abrumadora que él siente, que él no la puede definir y que no la puede controlar. Hay elementos que sobre todo cuando utilizamos las manos, o sea, cuando trabajamos en función de las manualidades, nos pueden ayudar. Darle papel para que lo rompa, para que rasgue. Si le gusta cortar con tijera, pues damos para que corte con tijera. Coloré, qué sé yo. Utilizamos el sistema que tiene que ver con las emociones, donde podemos ir creando asociaciones entre colores y emociones. O sea, ese tema es muy amplio y va muy en función de los gustos y los intereses que tenga nuestro hijo. Muy bien, va muy en función de eso. Pero el tema sí es que si yo, o sea, si yo dejo que la mente se siga nutriendo de la crisis, obviamente la crisis continúa. Pero si existe un elemento como distractor que a ti te desenchufe de la crisis y tú llevas la mente a un espacio donde tú te estás viendo obligado a tener otro tipo de competencias, eso sí va a ayudar a empezar a generar cierto grado de regulación. Pero va muy en función de quién es el niño. No, que al niño le gusta mucho el agua. Pongámonos a hacer algo con agua. Al niño le gusta mucho correr. Pongámonos a correr. O sea, es muy personal el tema, pero la situación de lo que sí les quiero transmitir es que tenemos que buscar alguna actividad, bien sea de sus intereses restringidos o otra cosa, que rompa esa perseveración del pensamiento. Muy bien, que parte de los grandes retos que ellos tienen dentro del diagnóstico, que es el tema de generar obsesiones, de generar, obviamente, en función de las obsesiones, conductas repetitivas. Entonces, eso es muy importante. Que sabemos que al niño le gusta mucho la música. Pongámonos a escuchar la música que le gusta. Este tipo de canciones, Eliana, yo no sé si ese tipo de canciones tiene algún nombre en específico,
que son cuando tú vas pidiendo como instrucciones, que sube los brazos, baja los brazos, no sé qué, no, o sea, ese tipo Exacto, de, sí, claro, porque hay esas son canciones de psicomotricidad, básicamente de exacto. coordinación, y bueno, ahí se trabaja mucho las instrucciones, y es una buena estrategia, ¿no? Y dependiendo del nivel de autismo de nuestros niños, de sus habilidades en la comunicación, podemos nosotros aplicar, perdón, estrategias. Ya sabemos que todo es una particularidad, que cada niño es un mundo, que cada niño es individual. Sin embargo, nosotros damos una gran variedad de tips y de estrategias que pueden ser adaptadas a cada uno de los casos Y de los nuevamente niños. el tema, por ejemplo, que por qué son tan útiles y por qué los niños sí se enganchan con eso, porque tienen el elemento visual. Normalmente eso va acompañado de Así, un video que le permite al niño así, seguir la instrucción. Por eso así es es, que son mire, tan útiles. Y nosotros claro, debemos participar en la actividad. Otra cosa que a mí a nivel personal me ha funcionado muy bien, tanto con los niños como con los pacientes, son los ejercicios que tienen un carácter sensorial, o sea, los de tipo vestibular. Lo sientas en gimnasia una cerebral, mecedora, gimnasia en cerebral una es hamaca, fabulosa, así exacto. es. Todo lo que tiene que ver con los ejercicios de gimnasia cerebral, algunos tienen que ver con las manos, otros tienen que ver, involucrar más partes del cuerpo. Sí. El tema del movimiento. Lo pongo en una hamaca, lo pongo en una mecedora, hay un Si ejercicio que no lo había tienes visto. hamaca, si no tienes mecedora, si la silla gira, Eso, lo puedes sentar y tú vas a cantar. Un elefante se balanceaba hasta el número 10. Y es exacto. increíble, hacia un lado y luego vas a Y luego comenzar hacia hacia el el otro. otro. Ahí tú ves cómo los niveles del niño, en esa búsqueda de movimiento, el niño va a responder y va a bajar los niveles de ansiedad, los niveles en los que él Exacto. estaba. Y hay otro que tiene que ver en el piso. Entonces uno pone una colcha, una manta, lo que uno quiera, lo coloca él allí y comienza a hacer un rollito. ¿Ok? Una Y lo va enrollando, y salchicha. lo va enrollando, y lo va enrollando. Debe quedar boca arriba, nunca boca abajo, porque esto puede generar ansiedad. Y por Claro. supuesto la colcha nunca le debe llegar a la cara. Pero el tema de ese rollito, o sea, primero el tema vestibular, hay movimiento, ¿ok? Aparte que hay movimiento hasta el punto gracioso de la situación de porque le estamos ahí enrollando. Y Claro. tercero, esa contención, porque ahí involucra nuevamente el tema del desarrollo sensorial, que es la parte de la propiocepción. Ujú. Sentir esa contención total de algo como que te da ese abrazo por completo, eso genera mucha paz y calma en nuestros niños. Da muchísima estabilidad, porque es una sensación homogénea, o sea, es una sensación que te atrapa desde los hombros hasta los pies. Muy bien, entonces es cuestión de ir probando cada estrategia para ver cuál concuerda mejor con nuestros hijos, porque habrá unas que nuestros hijos no toleren y no disfruten, y ojo, muchísimo cuidado en eso, porque las estrategias no deben ser usadas a manera como de que, como le generó miedo o como le generó unos malestar, ya sabemos que por ahí le vamos a entrar cuando se ponga así para que se quede Para que quieto. se porte Mucho bien, cuidado claro, con eso, claro. porque eso se llama tortura, no tiene otro Así es, nombre, no así tiene otro es. nombre. Entonces con eso hay que tener muchísimo cuidado, prestar mucha atención de qué realmente con nuestro hijo está funcionando. Pero todo ese tipo de estrategias realmente generan que pueda bajar la carga y pueda bajar la emoción. Entonces, esas cositas, de verdad que bien, bien importante el tema. O sea, está el detonante, manejamos contención y hay un abordaje. También hay que estar muy prestos a que fuera de las crisis, nosotros tenemos, que lo decía Alianis hace un rato, hacer ese manejo tan efectivo de la parte emocional. ¿Ok? O sea, cuando ya realmente mi hijo va aprendiendo cuáles son las diferentes emociones y cuáles son los espacios donde esas emociones se desarrollan, porque no es tan sencillo como que él pueda mirar una hoja, ay, carita feliz, carita triste, carita de miedo. Ajá, pero ¿en qué contexto sucede eso? O sea, ¿qué situaciones particularmente a ti te dan miedo o te dan alegría? ¿Cómo se trabaja eso en la cotidianidad? Porque es que los aprendizajes y los entrenamientos no se pueden dar en las situaciones de crisis. Se Claro. trabajan diariamente en la cotidianidad para que evidentemente esos conocimientos estén allí y nosotros podamos abordarlos y utilizarlos cuando los necesitemos. Cuando simplemente cada vez que mi hijo hace algo, yo espero pasar unos minutos y le pregunto acerca de eso. Cosas tan simples como, por ejemplo, que almorzamos. Ajá, ¿y qué comiste? Claro. ¿Y qué cosas había en el plato? ¿Y de qué color? ¿Y cuál te gustó más? Entonces, ¿y cómo fue rico o fue feo? Eso también genera una emoción. Entonces, cuando cada situación que va sucediendo,
yo le pido a mi hijo, en función de su capacidad de lenguaje lógico, que me explique qué pasó y le voy incorporando y entendiendo que esa sensación que él tiene de plenitud o de miedo o tal, va asociada a las situaciones, permite empezar también a que él pueda entender qué es lo que pasa en cada situación. Pero nosotros también tenemos que ser muy observadores de cuáles son sus detonantes de crisis, porque las crisis pueden ser nerviosas, pero también son sensoriales, ¿ok? Claro. No sabemos qué tiene, no sabemos qué tiene y grita y tiene rato mal. Tenemos que empezar a descartar desde el punto de que si se hace frío, hambre, o sea, ¿qué puede estar pasando que sucedan esas cosas? Y dice, Sí, a veces por eso es que siempre le digo a los papás, cambien la rutina, ¿ok? ¿En qué sentido? Si todos los días voy a la escuela por el mismo camino, algún día tengo que cambiarlo, voy a generar en el niño una crisis, ¿ok? Entonces, si podemos cambiar los rumbos para ir a determinados sitios, hagámoslo, anticipemos. Anticipar claro. es otra estrategia muy importante en cuanto a este tipo de comportamientos. ¿Ok? Sí, y por ejemplo la mamá que dice aquí que bueno, que va a terapia y como que parece que nada le gustara y que lo único que le entretiene es la pantalla. Claro, yo entiendo, porque desafortunadamente eso fue un hecho que nos sucedió a todos, que todo el tiempo que nosotros estuvimos en confinamiento, los tiempos de pantalla se aumentaron. Claro, Eso fue una realidad de la situación que nos tocó vivir. Y eso generó un aprendizaje, eso es cierto. Pero actualmente y en estos momentos nosotros tenemos que empezar a revertir esa curva. ¿Cómo se revierte? Bueno, empezando a presentar nuevas situaciones, nuevas estrategias y dosificando la pantalla. O sea, no podemos dos, pasar tampoco de todo a la nada. Muy bien, pero sí claro, podemos intercalar. O sea, bueno, hay 45 minutos de pantalla y estar nuevamente, voy al punto, muy atento de qué es lo que hace en la pantalla. Porque las cosas que él hace en la pantalla, bien sea un juego, bien sea, no sé, un muñequito en específico, si es que el muñequito canta, si es que es una granja, ahí nosotros vamos viendo los intereses de nuestro hijo. ¿Qué hacemos? Replicamos eso en el concreto. Presentamos actividades, dibujos, juegos que estén relacionados con esas cosas que nosotros vemos que son de su interés ahí en las pantallas. claro. Muy bien. Entonces, de esa Si eso manera que nosotros acabas de podemos ir intercalando las actividades y que no todo el tiempo decir, sea pantalla. Ah, que se va a frustrar, claro que se va a frustrar, pero a fin de cuentas uno es el que decide cómo dosifica. Muy bien. Y lo que así es. estamos hablando, si hay manejo de la perseveración del pensamiento, si hay manejo de la crisis, poco a poco él puede ir cediendo. Eso que acabas de decir, Ámbar, es muy importante porque este tiempo de pandemia nos llevó a dar uso inadecuado de las pantallas. Ok, me explico. Hay niños que les fue muy bien con el uso de la metodología el learning, ok, excelente. Otros, nada que ver con esto. Otros dieron tan uso inadecuado que el niño creó un apego exagerado a este elemento o a este móvil, a esta computadora, y se quedó convertido en un interés. ¿Por qué? Porque era mejor que él estuviese allá un número de horas para yo poder dedicarme a otras cosas. Ese fue otro Claro. error. Ahora, ¿cuál es la realidad? La realidad es que tenemos aquí la tecnología, que tenemos los teléfonos, que tenemos la información. Entonces, como dices tú, dosificarlo. Número dos, alternarlo. ¿Ok? Alternarlo. Número tres, utilizar la gamificación como estrategia para el aprendizaje. Es decir, que esos elementos de esos videojuegos yo los puedo llevar al aprendizaje, utilizando las insignias, mira, lee esto para que te ganes el trofeo tal. Entonces voy utilizando todos estos elementos que me presentó la tecnología en un momento determinado para ampliar los aprendizajes, porque no ahora está y no la puedo quitar, pero sí la puedo controlar. Como le Claro, digo a eso los es papás, no importante. es darle un teléfono para que esté todo el día en YouTube. ¿Ok? Para que se hagan Si él va a límites. estar en el teléfono, vamos a bajarle aplicaciones que le dejen un aprendizaje y el YouTube lo vamos a controlar con tiempo, marcando un reloj. Cuando la aguja esté aquí en tal número y yo lo marco con un sticker, con lo que sea, cuando la aguja esté aquí, terminó el tiempo de uso del teléfono. Y de esa manera vamos a ir controlando que él vea hasta dónde llegó la aguja, ya terminó. Y vamos haciéndole el trabajo de
tiempo, porque ya sabemos que a ellos se les dificulta el primero, el después, el más tarde, en un rato. Claro. Entonces, si yo no veo eso que tú me estás diciendo, obviamente para mí no tiene sentido. Entonces, darle el uso adecuado a estas aplicaciones, a estos elementos de la tecnología, va a ser también favorable para nuestros Sí, muchachos. fíjate que aquí también dice ella que le cuesta mucho ponerle canciones porque o sea, se tapa los oídos y llora y parece que entrar en pánico. Claro, eso pasa por el mismo tema de la desintegración sensorial. Tiene hipersensibilidad auditiva. Claro. Entonces eso implica de poco a poco irlo exponiendo a los sonidos. De repente verlo así puede Muy producir esa bajo. sensación, pero de repente cantarle, o sea, cuando nos sentamos uno a uno, yo recuerdo que yo de niño, cuando mis hijos estaban bebés, yo los dormía cantando. Entonces yo cantaba, me aprendí tenía como un popurrí de canciones, eran como 10. Entonces yo empezaba en la 1 y ya como en la 6 se dormía y yo dejaba quieto. Cuando inclusive tenía que viajar, yo dejaba eso grabado y se les colocaba. ¿Ok? Entonces hay Claro. muchas formas de irlos exponiendo poco a poco al sonido, pero yo sí te hago Sí, la sugerencia directa allí de que eso hay que trabajarlo con un terapeuta ocupacional. O sea, sí sí, requerimos fíjate saber que cuál es el sí. nivel que tiene de tolerancia, de dónde partimos y qué Ajá. estrategias van a ser las más funcionales para ellos. Muy, muy Y importante. Hay que dar hablarle acompañamiento en esa parte. bajo, ¿ok? A veces no son todas las canciones, a veces es la Algunas. intensidad de algunas canciones. Hay niños que no toleran el cumpleaños, el himno nacional, depende, pero le pones un reggaetón y ra, o sea, chévere. ¿Ok? Claro. Depende de la melodía, depende de la intensidad. Entonces, a mí me funcionó también, me funcionó con un niño que tenía una situación como esta, y el trabajo fue desde muy bajito, ¿ok? Hablar bajito, utilizar sus intereses que eran los animales. Entonces llevar la canción a imágenes y cantar muy bajito, muy bajito. Exacto. Claro, como si Entonces, estuviéramos desarrollando una historia social, pero con la diferencia de nosotros que narrar, exactamente, con la vamos sus a cantar. intereses, con su interés restricto, que Ujú. es entonces los animales, buscar una canción que pudiese adecuar y en los momentos de trabajo individualizado, no grupal, donde yo pudiese cantar muy progresivamente, el niño fue entonces adaptándose a esto, pero hacerlo con gritos, hacerlo obligado, eso lo que va es Claro. a torturarlo, como tú Sí, dijiste, a hacerla alto sí, e eso, irrespetarlo. Y claro. obviamente No, va a y muy bien rechazar. lo que estás diciendo. O sea, obviamente, para trabajar la conducta alimentaria, ahí te voy a ¿Mm? sugerir dos videos que tenemos en el canal de YouTube, y también creo que están acá en el grupo, que tienen que ver con este tema, porque cuando se trabaja conducta alimentaria, volvemos al tema de las distracciones. Las Mm, pantallas no pueden estar los juguetes, porque evidentemente el niño que va a centrar su atención e interés en lo que para él es su motivación y es lo que le llama la atención. Ya, entonces jugar a eso que, bueno, pues medio abra la boca y yo le meto la comida. Allí, nuevamente, es un principio donde realmente el niño no está centrado en la experiencia de comer. Y el entrenamiento de la conducta alimentaria implica muchos, pero muchos procesos. O sea, uno de ellos comienza porque el niño logre la destreza de estar sentado. Eso, nada más eso es una habilidad y sí, un entrenamiento que tiene que tener. así es. Que el niño tiene que estar sentado esperando la comida. O sea, no que la comida llegó y el niño se vino a sentar. La forma en la que se presentan los alimentos. Entonces, hay métodos como el BLW, que es un método donde el niño tiene la oportunidad, pues, de disfrutar de diferentes colores, formas, etcétera, etcétera. Las comidas se toman con la mano, o sea, hay ciertos parámetros que nos permiten como ir de menos a más, ¿ok? Hacer la situación atractiva, hay que tener horarios específicos para comer, no podemos brindar alimentos fuera de esas comidas y eso si nos ponemos a ver también forma parte de lo que tiene que ver con cronogramas, rutinas y con la disciplina de Para lo que decirle te que iba a no, decir. no quisiste comer, perfecto, no te vamos a obligar porque no, tampoco puede pasar el niño, no, que dura 2 horas sentado para comer, eso no puede suceder. Eso debe tener un tiempo máximo, máximo de 25 minutos y si vemos que el niño definitivamente no quiso tomar alimento, permitimos que se levante, retiramos la comida y ya tiene que esperar a la merienda. ¿Ok? Y hasta la merienda, a menos de que sea agua que el niño pida, no se brinda ningún alimento hasta que lleguemos al momento de esa merienda. Entonces, ir trabajando todos esos procesos que también implican el manejo del tiempo, que es otro tema complejo, como decía Liani, va haciendo esa estructura que va a hacer que cada vez, sin necesidad de utilizar esos apoyos externos, que lo que generan son distracciones y mucha frustración cuando los retiramos, porque además es como incongruente. Lo traigo, pero después a media sesión yo misma te lo quito. O sea, yo te lo traigo, pero yo te lo Sí, quito. así es.
Entonces, esas cosas realmente, pues sí, hay que darle un manejo diferente y específico para que pueda ser, pues, efectivo. Pues, o sea, el tema ahí Otra cosa, es ujú, básicamente eso. hay, a ver, ¿cómo llamarlo? Por conductas que debemos mantener durante toda la vida, hábitos, perdón, es la palabra, durante toda la vida, y que estos deben ser aprendidos de manera agradable, porque son necesidades básicas como alimentarse, bañarse y dormir. Y todas tres implican rutinas Ujú. para la adquisición de los hábitos. Pero estas tres, estos tres hábitos, incluyen ciertos repertorios para que el niño los alcance. ¿Ok? Exacto. Obviamente, con la repetición y la rutina yo voy a crear el hábito, pero para alimentarme, yo debo estar segura de que el niño tiene agarre, que el niño tiene pinza en sus deditos para que él pueda llevar los alimentos al centro, poder coordinar. ¿Ok? Por eso muchas veces vemos que no, tú ves más que todo en los niños nivel 2 para 3 que se les dificulta agarrar objetos si son un poco pesados, llevar el vasito a la boca. Obviamente no va a llevar el vaso a la boca si él no puede ensartar un aro de agujero grande todavía, ¿ok? Llevar Exacto. elementos al centro. Entonces hay procesos que son previos a todo esto de la alimentación. Eso De está igual manera, excelente. como tú lo dijiste, el estar sentado por situaciones sensoriales, ¿ok? El Claro. permanecer en el sitio de, el bañarse, situación con el agua, con la esponja, con el jabón. Entonces, hay situaciones que debemos tener Y que hay que adecuarlas. O presentes. sea, el tema nuevamente de la adecuación, porque ahorita que Eh, hablamos de bañarse, me acuerdo yo que Gabriel no toleraba la regadera. Entonces, a mí no me quedaba claro, claro, él sí tiene una hipersensibilidad bien grande al sonido. Entonces, yo creo que el primero, el tema era el ruido, lo asustaba. Y segundo, la sensación en la piel, de cuando le tocaba. como Entonces una yo piquiña, decía, claro. claro, yo decía, pero ¿por qué se altera tanto? ¿Por qué se pone tan mal? O sea, era realmente como gato patas arriba para bañar. Entonces yo dije, no, yo aquí voy a cambiar la estrategia. Entonces lo que hice fue volver a incorporar la bañerita que ellos tenían, colocaba el agua, la entibiaba, tenía como todo preparado allí. Ya cuando todo estaba listo, entonces lo traía, como que íbamos en el proceso que se sentara. A veces me parecía que hasta con agarrar así como un potecito de echarle el agua también como que era muy invasivo. Entonces lo que usaba era como una toalla. Humedecía la toalla y le iba como que humedeciendo las partes del cuerpo Claro, que no le quedaban debajo del agua. progresivamente. Y así fuimos haciendo esos alcances y bueno, hasta que el día de hoy ya él se baña solo. Pero el tema es eso, o sea, que siempre hay que hacer esas adecuaciones. Y otra cosa antes de irnos que también quiero comentarle, es que es algo muy importante del tema de las órdenes y las instrucciones, son los comandos con acción. ¿Qué son los comandos con acción? Cuando yo doy una orden y justo en ese momento se ejecuta. Esto se hace principalmente cuando hay temas de dificultades de comprensión. No es lo mismo que el niño esté brincando en el mueble y yo empiece, bájate, bájate, bájate. Y por supuesto, mi tono de voz llega hasta el cielo por la frustración tan terrible que a mí me da, y él siga hiperactivamente brincando en el mueble, a que yo me acerque al mueble, con cuidado lo tome por los hombros, porque la idea no es dañarlo, y junto con que yo diga, bájate, te bajo del mueble. Eso es un comando acción. Yo di la instrucción, pero justo en el momento que yo te estoy diciendo, tú lo vas a asociar con un comportamiento, porque te estoy mostrando en hechos a qué me refería yo con el bájate, o Era súbete lo a que, la silla, claro. o Era qué lo que sé yo. les decía hace un rato, que debemos asociar siempre los verbos, ¿ok? La acción que yo te estoy diciendo con la acción como tal. Ujú. Bájate, yo voy y te brindo el apoyo para que te bajes, ¿ok? Peínate con el cepillo, ajá. Tengo que asociar el objeto, ¿ok? Y la acción, si es Exactamente, posible, modelar o utilizar el moldeamiento, ¿ok? Porque exacto, las palabras solas en el vacío, si para el niño no tienen significado, ¿ok? Entonces, exacto. atentos con esto. Sí, o sea, todas estas pautas, y como les digo, bueno, todo esto que conversamos el día de hoy, nuevamente, pues yo los invito al canal en YouTube, ustedes saben, se llama Resolviendo el Enigma, y ahí van a encontrar todos estos temas, inclusive cada uno, hay un live y hay videos para cada uno de ellos, y ahí pueden encontrar muchas estrategias.
Pero el tema sí es aquí perseverar, perseverar, persistir, persistir, nunca desistir. Porque, vuelvo y les repito, o sea, ya mis hijos, Matías ya este año va a cumplir 13 años, Gabriel ya está próximo a cumplir 11 años, y hay cosas que a mí me ha tocado años, años para que se consoliden, años. O Claro. sea, no fue, no, que es que en 6 meses, no, que es que en 3 meses, no, no, no. Así como hay cosas que realmente las agarraron súper rápido, hay cosas que realmente tomaron años, pero yo realmente valoro el esfuerzo y el trabajo, porque de hecho la semana pasada que hice el live este junto con Paola, que hablábamos del método SBLW, entonces me preguntaba mucho de Matías y Gabriel, les dije que bueno, que al mediodía les iba a hacer unos videos cuando ellos llegaran a comer. Y eso no fue ensayado, o sea, eso es lo que pasa realmente aquí todos los días en la casa, lo que ustedes vieron. Gabriel pone la mesa, pues se sientan a comer, ustedes vieron que ellos tienen todo el manejo de los cubiertos, la forma en la que comen tranquilos, terminan de comer, cada uno lleva su plato, Matías los lava, porque ya, o sea, ha tenido ese interés de querer colaborarme y pues ya tienen la capacidad de poder agarrar los platicos y hacerlo. O sea, vamos aumentando, ¿ya? Que hay que limpiar la mesa y eso es un hábito aquí. O sea, yo no siquiera tengo que pedírselo. Ellos ya saben que eso es así. ¿Pero por qué? Porque durante años es lo que siempre sucedió. Lo hacía yo primero, ellos lo veían, después ellos comenzaron a hacerlo con apoyos e instrucciones, y hoy en día ya lo hacen solos. Entonces, el tema también es no subestimar a nuestros hijos, no subestimarlos y entender que aquí tienen que existir las normas normales como tiene que existir en toda casa, y que más Todas allá, partes. creo que más que un punto de la norma es nuevamente lo que yo les decía de cuando yo incluyo a mis hijos dentro de los procesos dentro del hogar. O sea, aquí somos una familia y todos nos tenemos que apoyar porque la casa es de todos. Eso siempre ha sido como que mi filosofía con ellos. En la mañana ellos se van para el colegio y a la medida de lo que pueden, no las dejarán perfectas, pero las pijamas las doblan, me doblan las cobijas, no importa que queden perfectas, pero ellos saben que esas son cosas que hay que hacer. Que Claro, aunque sé que la cama le hagan así, no les queda perfecta, pero ellos saben que hay que tender la cama. claro, Entonces el así tema no es es. que yo me pongo con los perfeccionismos que, no, pero mira que no te quedó bien porque ya te quedó, no, perfecto, ya, bueno, chévere, gracias, mi amor, cuando lo hacen. Y después pues yo remato los detalles. Pero el tema es que Claro, ellos están claros de que esos son los hábitos que tienen que estar. que todo Entonces, ser humano creo, hace, o sea, exactamente, que todo y ser humano de algo, pueden revisar también la tabla de María Montessori, que ella tiene sí. actividades en la vida diaria para los niños según la edad. Entonces, un niño de 3 años muy Ajá. bien puede guardar sus zapatos, puede recoger sus juguetes, puede ayudar en la cocina, a llevar. Entonces, según la edad que tenga cada uno de nuestros niños, ellos pueden ejecutar ciertas actividades de la cotidianidad y que son parte de la vida de todo ser humano, porque recuerden que queremos independencia, personas autónomas, autosuficientes y con un buen autoestima. Entonces, si la Claro. información es que yo la hago por ti siempre, es que tú no eres capaz. Entonces, vamos a fortalecer esa autoestima y vamos a darle las oportunidades a nuestros niños. Y la ¿Okay? tabla de Montessori también es una buena forma como para medir dónde está mi hijo, porque el tema no es decir, ay, pero es que Exactamente. mi hijo tiene 8 años y ni siquiera es capaz de hacer lo que dice que hace Montessori a los 5 años. No se trata de eso, o sea, se trata de que sí es una guía que nos va a permitir como evaluar y decir, bueno, veo que mi hijo, porque tiene obviamente un desarrollo disfásico por todo el tema del neurodesarrollo, en Claro, estos momentos su edad cronológica puede ser de 6 años. Pero yo pienso o veo en las cosas que hemos hecho que su capacidad en estos momentos da para comenzar con las actividades de 3 años. ¿Cuál es el problema? Arrancamos con las de 3 años. Cuando así eso se es. consolida bien, pasamos a la siguiente y así vamos. Pero este tipo de guías es muy útil y sobre todo cuando nosotros nos quitamos eso de estarlo comparando con otros niños de Con- lo que debería hacer. Él va a poder hacer todo lo que quiere, todo lo que se proponga. El tema no es que está aprendiendo a destiempo. El tema es que nosotros realmente nos dediquemos a ayudarlo a él a desarrollar esas destrezas, porque eso Así nos es. pasa a todos en la vida. Hay cosas para las que la gente aprende de manera innata, tiene sus cualidades con las que nació. Una buena voz, dibujar, bueno para los números, qué sé yo. Pero habrá otras áreas de la vida que si quiere desarrollarse en esa, le toca simplemente trabajar en eso. Y de tanto practicar, va a desarrollar la destreza. No, O sea, el desarrollar, tema de claro, que más hace el que quiere que el que puede. Entonces, con nuestros así es. hijos sucede igual. Si todos esos procesos previos que tienen que ver con el tema de la maduración neurológica,
de la consolidación del sistema vestibular, de la consolidación del sistema propioceptivo. ¿Por qué nombro eso? Porque esas son las bases de la pirámide del desarrollo. Y que obviamente a medida que yo voy, yo no me puedo saltar etapas. No me puedo saltar etapas porque, ay, es que mi hijo se está quedando atrás, yo necesito que aprenda para que vaya a la par con la gente. Mala estrategia. Yo tengo que consolidar, todo tiene que quedar bien consolidado para que la etapa que trabajemos más arriba realmente sea efectiva y para nuestros hijos eso refuerce su autoestima. Darse cuenta que yo sí puedo, de que sí lo logré, de que sí soy capaz, de que sí puedo enfrentar otros retos, de que sí puedo tener nuevas experiencias. Porque nuestro hijo es como cualquier otro ser humano, es un ser humano integral y el tema del autoconcepto y el autoestima es clave para su desarrollo, porque recuerden que ellos no se van a quedar toda la vida siendo unos niños de 6 años. Van a crecer, van a ser unos adolescentes, van a pasar por una adultez temprana, por todas las etapas de la vida, indiferentemente del, pues, el grado de autonomía o autoeficacia que puedan llegar a desarrollar. Pero una persona que se sienta a gusto con quién es, que esté claro quién es, que pueda tener esa autenticidad, créanme que esa es una de las herramientas más importantes para enfrentar la vida. No sé, Aliani, si quieres acotar algo más. Todo bien, ya. Yo creo que de verdad dimos bastante estrategias específicas, aclarando que no es una receta, es algo general que podemos adaptar si la situación se presenta, probar y bueno, poner en práctica todo lo que podamos, no coloquemos techos, no subestimemos a nuestros y dejémoslo ser. Dejémoslo Así ser, es. validemos sus emociones, seamos congruentes, una instrucción a la vez, pocas palabras, ser específicos. Entonces, Exactamente. mantenernos en la norma, no es que lo voy a hacer a que mi abuela en la escuela y a que mi mamá no, es mantenernos firmes, lo que yo llamo hablar el mismo idioma, todos. ¿Ok? Y bueno, preguntar lo que quieras preguntar a tus especialistas, que vaya en función de mejorar la calidad de vida de tu hijo, porque queremos es niños con un bienestar, niños con calidad de vida, familias sanas, porque todas funcionan según su estilo, lo que queremos es una familia sana. Entonces, Así es. bueno, me despido, Ámbar, hasta una próxima oportunidad. Gracias Gracias, a todas las Aliani, como personas que siempre, nos por estar acompañaron aquí. de hoy y a quienes nos van a ver en diferido. Hasta una próxima oportunidad. Que tengas Sí, una de verdad, feliz que noche. primero que nada, exacto, agradecer eso porque realmente pues sabemos que por cuestión de los diferentes horarios, muchísimas gracias, bueno, a todas las personas que se unieron hoy, hay gente aquí de Chile, Perú, de México, sé que de otras nacionalidades, realmente muy agradecidas con la cantidad de reproducciones, nuestro último live que fue hace 15 días, si no estoy mal, ya está cerca de las 14.000 reproducciones, entonces, bueno, realmente para nosotras es muy satisfactorio ver que se está haciendo la misión, que llegue y se multiplique pues el hecho de brindar todas estas estrategias para quien lo vaya necesitando. Así que de verdad que muchísimas gracias, que tengan todos una feliz noche y nos vemos pronto nuevamente con otro tema de su interés. Hasta luego. Chao, que estén bien.